Damos gracias a nuestro Señor Jesús el Cristo por la gran oportunidad que nos permite una vez más el poder llegar con la palabra del Señor. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es una bendición el poder compartir la palabra de nuestro Señor. Reciban un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús en esta mañana gloriosa, una mañana bendecida en medio de cualquier dificultad, de cualquier circunstancia, pues hay que seguir confiando en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mucho ánimo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Aprovecharemos los minutos, gloria a Dios, para poder meditar en la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo, la palabra que viene a fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. Una vez más quiero invitarle para que vayamos a las páginas de la Sagrada Escritura y abramos la tercera carta del apóstol Juan. Amén. Gloria a Dios. Tercera de Juan. Sabemos que la tercera carta de Juan solamente tiene un capítulo. Gloria al Señor. Así que lo invito para que vaya usted buscando las páginas de la Sagrada Escritura. Amén. Gloria a Dios. Leemos entonces la palabra preciosa de nuestro Señor Jesús el Cristo en la tercera carta del apóstol Juan en su verso número 11 del capítulo 1. Gloria a Dios. Dice así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Gloria a su nombre. Una vez más, damos gracias al Señor porque Él nos permite el gran privilegio de poder seguir meditando en la palabra de nuestro Dios. Recordemos que la vez anterior, gloria a Dios, estuvimos meditando sobre este tema y lo titulamos El ejemplo. Hoy, una vez más, seguiremos con este tema, el ejemplo número 2. Amén. Es importante, mis amados hermanos, seguir aprendiendo, seguir creciendo en la palabra de nuestro Dios. Quiero decirles que la vida espiritual, que la vida cristiana, nosotros nunca vamos a terminar de aprender. Siempre vamos a seguir aprendiendo, pues un día el Señor viene por nosotros o Él nos llama a su presencia, pero que nunca vamos a llegar a un nivel de aprendizaje. Es por ello que cada día nosotros necesitamos seguir aprendiendo en la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Es importante seguir aprendiendo en la palabra del Señor y también seguirla practicando, que es cosa muy importante. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que seguir aprendiendo, sabiendo y también practicando. Amén. Para poder agradar a Dios. Entonces, en esta mañana gloriosa, los minutos que estaremos desarrollando en la palabra del Señor, he titulado a este mensaje, Gloria al Señor, el ejemplo número 2. Es muy importante seguir con un ejemplo agradable, con un ejemplo vivo delante de Dios primeramente y delante de la sociedad, delante de las personas que nos rodean, tanto como la iglesia y tanto como la gente que no conoce del Cristo verdadero que nosotros conocemos. Amén. ¿Verdad que sí? Cada uno de nosotros, los que les hemos entregado la vida a Cristo, lo que tenemos el privilegio de haberle entregado la vida a Cristo, conocemos de un Dios viviente, de un Dios que vive, de un Dios verdadero. Amén. Entonces es importante que nosotros sigamos ejercitándonos en la palabra del Señor.
Y al hablar del ejemplo, mis amados hermanos, es hablar de un ejemplo vivo también. Les decía que hay dos tipos de ejemplo. Hay un ejemplo bueno y hay un ejemplo malo. El ejemplo bueno es lo que el Señor pide y quiere que su iglesia siga ejerciendo en esta tierra, porque todavía no estamos con el Señor. Y recuerde usted que el Señor nos manda, nos pide que nosotros seamos luz en este mundo. Por eso el Señor Jesús, hablando allá en Mateo, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Para que vean vuestras buenas obras o vuestras buenas acciones o vuestro buen ejemplo y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Entonces, si el Señor está diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, lo que Dios está pidiendo, lo que Dios quiere es que usted y yo sigamos con ese buen ejemplo para que vuestra luz, para que vuestro testimonio, para que vuestras acciones sean agradables, como ya les decía, primeramente, amén, delante de Dios. Y en segundo lugar, delante de la sociedad. No podemos nosotros decir: es que a mí lo que me interesa es quedar bien con Dios. Estoy de acuerdo en ese sentido. Pero no podemos decir: es que lo que a mí me interesa es quedar bien con Dios y luego ya con la gente no importa lo que hablen. Estoy de acuerdo, pero si nosotros estamos teniendo un buen ejemplo, pero muchas veces nosotros marcamos un mal ejemplo, y cuando marcamos un mal ejemplo, ahí es donde las personas que no conocen de Dios empiezan a criticar, empiezan a murmurar, empiezan a blasfemar, no contra nosotros, sino contra el Dios verdadero. Y eso es lo que nosotros no debiéramos de permitir. Nosotros tenemos que seguir tratando la manera de seguir agradando a Dios en todo sentido, como dice Dios a través del apóstol Juan, aquí en el capítulo 1, amén, del verso 11, que dice la Escritura, en el nombre precioso de Cristo Jesús: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y cuando una persona, cuando un creyente, cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios está dando un mal testimonio, un mal ejemplo en la congregación, hay muchos que son débiles, se desaniman, cosa que no debe de pasar. Usted y yo no debemos de ver la conducta de alguien, pero como no todos tenemos el mismo nivel espiritual. Amén. ¿Sabía usted eso? Como no todos tenemos el mismo nivel espiritual, afecta a muchos. Muchos son afectados a raíz de un mal ejemplo. Entonces es por ello que nosotros debemos de procurar a seguir con ese buen ejemplo, como dice la Escritura: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos fortalece. Eso es lo que a mí llena mi corazón, porque la Escritura está diciendo, amén, gloria a Dios. ¿Está contento en esta mañana gloriosa? La Escritura está diciendo: el que hace lo bueno, ¿es qué? Es
Dios. Entonces, le pregunto a usted, si la Escritura me está diciendo a mí y a usted, cuando hablo de la Escritura, estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando de la voz de Dios, no lo que dice el hombre, es lo que dice la eterna e infalible palabra de Dios. No lo que dice cierto personaje, sino lo que dice Dios en su eterna y bendita palabra. El que hace lo bueno es que es de Dios. Entonces le preguntémonos, ¿vale la pena seguir haciendo lo bueno? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice Dios de usted cuando usted hace lo bueno, practica lo bueno, da un buen ejemplo? Amén. ¿Qué es lo que Dios dice de usted? El Señor dice de usted y de mí, como iglesia que nosotros somos. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Se goza por ello? Dele una ofrenda de palmas al Rey ahí donde usted está ya conectado. Gloria al Señor. Quienes se van a seguir conectando, gloria al Señor. Pues hay que decir gracias, Señor, porque si yo hago lo bueno, yo soy de ti. Y pertenecer a Dios, mis hermanos, eso es una gran bendición. Eso es un gran privilegio, amén, que nos motiva a seguir adelante, siendo nosotros hombres pecadores, hombres mortales, pero que un día recibimos a Cristo dentro de nuestro corazón, producto de aquel arrepentimiento. Entonces el Señor dice, el que hace lo bueno, que dice, es de Dios. Sigamos haciendo lo bueno, sigamos con el buen ejemplo, sigamos con un buen testimonio, porque la Escritura dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, es decir, no conoce aún a Dios. Puede saber que Dios existe, puede saber que Dios es real y verdadero, pero aún no lo conoce, todavía no le ha amanecido. Pero nosotros, quienes ya nos ha amanecido, sigamos practicando lo bueno, porque si practicamos lo bueno, estamos dejando un buen ejemplo. Amén. Y eso es lo que a Dios le agrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos contentos en esta mañana gloriosa? Una mañana bendecida, una mañana cargada de las nuevas misericordias de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Entonces, por eso el Señor dice acá en su palabra, amén, el Señor dice, amado, no imites lo malo, porque lo malo es hacer algo desastroso, destructivo, dañino, pero el hacer lo bueno es honrar a Dios, es beneficio personal, amén, gloria a Dios, es beneficio personal. Si usted sigue haciendo lo bueno, no será beneficio para mí. Si yo sigo haciendo lo bueno, no será beneficio para usted, es beneficio para mí y beneficio para usted, amén, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. No nos cansemos. Por eso que el apóstol Pablo dice, amén, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien. Eso dice el apóstol en una de sus cartas, amén. No nos cansemos pues de hacer el bien mientras tengamos oportunidad. Amén, gloria a Dios. Usted no se canse de hacer el bien. Hermano, pero ¿será que yo seguiré siendo lo bueno o el bien si a mí me hacen mucho daño?
¿No debo yo de responder lo mismo o actuar por lo mismo? No, usted y yo, aunque nos hagan la vida imposible, aunque nos estén allí martirizando, pero usted debe de seguir haciendo el bien, como yo también. Sigamos haciendo el bien mientras tengamos oportunidad. Amén. Aunque nos estén haciendo daño, nosotros hagamos el bien, porque eso es lo que el Señor nos manda hacer. Dan gloria al Señor en esta mañana gloriosa. Amén. Entonces, qué importante es seguir haciendo el bien, lo bueno, porque si nosotros no lo practicamos y no lo hacemos, como les decía la vez anterior les decía que, hermano, hacer el bien es mejor que hablar 5,000 o 10,000 palabras. Hermano, el hacer el bien es mucho mejor que 5,000 palabras o 10,000 palabras. Porque el hablar bonito, el decir cosas bonitas y no hacerlas, hermano y hermana, no es nada bueno. Entonces, es mejor hablar poco, pero hacer mucho. Amén. Gloria a Dios. Y ahí está la bendición de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Por esa razón que el apóstol Pablo, gloria al Señor, cuando nosotros aprendemos a seguir escuchando la palabra del Señor, nos damos cuenta de algo maravilloso. Amén. Por eso es de que usted debe de seguir con ese gozo, con ese sentir de seguir alabando y glorificando el nombre precioso y maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Vea lo que dice la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Carta del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Venga conmigo a la carta del apóstol Pablo a Tito. Amén. Carta del apóstol Pablo a Tito, no Timoteo, a Tito. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tito, capítulo 2, y en el verso número 7, que dice así: en el nombre de Jesús, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Amén. Gloria a Dios. Hermano, la palabra del Señor es la que nos enseña, es la que nos guía, es la que nos instruye para que nosotros seamos una iglesia resplandeciente en esta tierra. ¿Quiere ser usted una iglesia resplandeciente sobre esta tierra? Le pregunto. Amén. Una vez más. ¿Quiere usted ser y seguir siendo una iglesia resplandeciente sobre esta tierra? Amén. Yo digo amén. Yo quiero seguir siendo una iglesia resplandeciente. Pero, ¿en dónde voy a encontrar yo la instrucción? ¿En dónde voy a encontrar yo la manera, la forma, cómo debo de ser una iglesia resplandeciente? Será únicamente en la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante leer la palabra. Por eso es importante congregarnos, escuchar la palabra del Señor. Amén. Para que nosotros crezcamos en ella. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? El apóstol Pablo,
gloria al Señor, dirigido por el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Le habla al joven Tito y le dice en el capítulo 2 y en el verso número 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¡Qué tremendo! ¿Cómo le dice Pablo por el Espíritu al joven Tito que tenía que seguir siendo en ese entonces? ¿Cómo le dice? Presentándote tú. Le está hablando de una manera personal y directa. Preséntate tú. Pablo, pero si los demás dan mal testimonio, si los demás dan mal ejemplo, Tito, no pongas tu mirada en alguien más. Ponga tu mirada, Tito, en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, en el único que no falla. Amén. En el único que no ha fallado. Cristo Jesús, Él no ha fallado. Él es perfecto. En Él hay que confiar en este día. ¿Por qué en este día? Porque mañana no sabemos si estaremos con vida. Pero si estaremos con vida mañana y todo este año, hoy y el tiempo que el Señor nos presta de vida sobre esta tierra, hay que seguir confiando firmemente en Cristo Jesús, en Él, porque Él no ha fallado. En Él no hay sombra de variación. En Él hay que seguir confiando, porque Él hasta aquí nos ha tenido y nos ha guardado en victoria. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Le dan gloria a Dios en esta mañana gloriosa? Diga conmigo, yo le doy gloria a Dios en esta mañana gloriosa. Dígalo otra vez. Aunque las fuerzas de las tinieblas se enojen, usted diga, yo daré gloria a Dios en esta mañana. Amén. Gloria a su nombre. Entonces, el tiempo que vivamos sobre esta tierra, hay que seguir confiando en Cristo Jesús, la roca inconmovible. Por esa razón, Pablo le habla a Tito y le dice, gloria al Señor, presentándote tú en todo como ejemplo. Gloria a Dios. ¿Cómo le dice Pablo al joven Tito? ¿Cómo le habla Pablo por el Espíritu? Amén. Cuando digo por el Espíritu, es que Pablo no hablaba por sí mismo, hablaba por la dirección de Dios. Es decir, Dios hablando a través del apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Por eso le dice, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras. ¡Qué tremendo! Es decir, que al hablar del Evangelio, no es hablar de un Evangelio no vivido. Quiero decirles que el Evangelio en que nosotros hemos creído nos ha salvado, pero es un Evangelio vivido. Hay que vivirlo. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Porque el camino que nosotros llevamos para el reino de los cielos es un camino angosto. Es un camino espacioso, donde cuesta, pero todo lo que cuesta vale la pena. Pero solos nosotros no vamos a poder. Con Cristo sí vamos a poder en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿cómo debe de ser el creyente? Ahora, la voz de Dios ya no solamente es para el joven Tito. Ahora, la voz de Dios, la enseñanza de Dios
es para su iglesia, es para usted, es para mí. Es por ello que Dios, utilizando al apóstol Juan, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Amén. Por eso es importantísimo seguir practicando lo bueno, porque el ejemplo, mis hermanos, es importante en esta tierra mientras que nosotros vivamos sobre esta tierra. Queremos nosotros, gloria a Dios, que nuestros semejantes se conviertan a Cristo. Amén. Pero hay que mostrar un buen ejemplo. Hay que seguir. No le estoy diciendo que seamos intachables, que no tengamos ninguna falla por ahí. Hermano, las fallas como humanos, pues las tenemos. Pero que ese ejemplo, hermano, vivo, debe de seguir en nuestras vidas, haciendo lo bueno. Y si usted sigue haciendo lo bueno, dando un buen ejemplo, sus seres queridos vendrán a los pies de Cristo. ¿Lo cree? Yo sí lo creo. ¿Cuántos pueden creer? Le pregunto a usted que está detrás de esta pantalla. ¿Cree usted que confiando en Dios y dando usted un buen testimonio, un buen ejemplo, cree usted que si sus familiares no son creyentes, ellos verán la gloria de Dios y vendrán a Cristo? Sí, yo lo creo. Por eso dice la Escritura acá, Pablo hablando a Tito, pero ahora está la iglesia. El apóstol por el Espíritu le dice a Tito, amén, y ahora es para la iglesia, presentándote tú en todo. Mire qué tremendo, en todo. ¿Y qué es en todo? En la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de cómo se debe Tito comportar en la iglesia, fuera de la iglesia. Debe de tener Tito una buena conducta, seguir practicando lo bueno, porque el que practica lo bueno es de quién, es de Dios. Entonces, por eso Pablo por el Espíritu le dice, amén, veamos lo que dice Dios en su eterna palabra, presentándote tú en todo como ejemplo. Tito, no te presentas tú como un mal ejemplo, preséntate tú como un buen ejemplo de buenas obras, de buenas acciones, no de malas acciones, en la enseñanza, mostrando que integridad y seriedad. Aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Cómo tenía que presentarse Tito? Tenía que presentarse en todo como ejemplo. Amén. Como ejemplo de buenas obras. De buenas obras. En la enseñanza, gloria al Señor, mostrando integridad. Una persona recta. Una persona que busca ser lo más honesto que se pueda. Amén. Dando a entender, si no lo habla verbalmente, que lo muestra con su ejemplo, con sus acciones. Que sea íntegro y con buena seriedad. Amén. Y eso es ahora para nosotros.
Cuando nosotros no presentamos un buen ejemplo, hermano, no es agradable a Dios. Por eso Dios reprueba el mal ejemplo. Por eso Dios reprueba el mal testimonio. Y Dios lo que quiere de usted y de mí es que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros hemos creído, hay que vivirlo. No hablar una cosa y hacer otra cosa. Amén. Y como ya le decía, la gente inconversa, hermano, nos tiene, pero bien vistos. Y nosotros no debemos de permitir que hablen mal del Evangelio. Nosotros debemos de permitir que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Quiere usted, anhela usted que el nombre del Señor sea glorificado? Amén. Entonces hay que mostrar en todo un buen ejemplo. Cualquiera puede orar bonito, cualquiera puede predicar bonito, cualquiera puede cantar bonito, excelente, gloria al Señor, y eso es lo que necesitamos hoy en día. Hoy en día necesitamos a hombres que sean guiados por el Espíritu, que nos traigan un mensaje edificador, un mensaje transformador, un mensaje que taladra nuestro corazón. Amén. Hoy en día necesitamos a hombres que le canten al Señor, pero con todo el corazón, que no se presentan ellos mismos, que presentan al Dios verdadero, que presentan al Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy más que nunca necesitamos a instrumentos como hombres y mujeres que se presentan, el canto para la gloria del Señor, que no se presentan a ellos mismos. Y gloria al Señor que Dios ha levantado a hombres y a mujeres de esa naturaleza como a los predicadores también. Pero, ¿de qué sirve hablar bonito y hacer lo malo? Eso es lo que al Señor no le agrada. ¿Por qué razón cree usted? El Señor lo reprueba. El Señor reprobaba de una manera tremenda a los fariseos y a los escribas, a los saduceos. Vea lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús de Cristo. Damos gloria a Dios en este nuevo amanecer. Amén. Mateo capítulo 23. Venga conmigo a las Escrituras. Gloria a su nombre. Mateo capítulo 23, en el verso número 1. Dice la palabra del Señor en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Dice así, Mateo capítulo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¡Qué tremendo! Mire, qué enseñanza maravillosa nos da el Señor. ¡Qué tremendo! El Señor hablando a la gente dice, entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos para enseñar. Hagan todo lo que ellos digan, pero no hacen o no hagan ustedes
lo que ellos hagan. Y qué tremendo cuando dice, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por eso que el Señor Jesús les reprobaba a ellos. Por eso que el Señor Jesús les decía a ellos guías ciegos, sepulcros blanqueados, porque hablaban tan bonito, pero no mostraban un buen ejemplo. Decían mucho y no hacían nada. Lo que hablaban se escuchaban bonito. Por eso que el Señor Jesús les decía, todo lo que ellos digan, hacedlo. Hacedlo. Pero no hagan conforme a las obras de ellos. Porque ellos dicen y no hacen. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es por ello, mi amado hermano, que nosotros debemos de procurar, anhelar, seguir haciendo lo bueno. Porque el que hace lo bueno, ¿es qué? Es de Dios. Diga conmigo, el que hace lo bueno es de Dios. Ha nacido de nuevo. Se está presentando en todo como ejemplo de buenas obras. Y cuando nosotros nos presentaremos como ejemplos en buenas obras, en todo sentido de la palabra, hermano, mucha gente llegará al Evangelio. Mucha gente llegará a Cristo. Hoy, los malos ejemplos salen de las propias iglesias evangélicas, del pueblo de Dios. Pero Dios nos habla hoy en esta mañana y nos dice que la iglesia verdadera debe de seguir haciendo lo bueno para que no sea reprobada aquel creyente, para que sea aprobado las acciones por el Señor, que no le pase a la iglesia como les pasaba a los fariseos y a los escribas, hombres importantes. ¿En dónde se sentaban? Se sentaban en la cátedra de Moisés, un lugar donde Moisés se sentaba para enseñar. Allí también ellos se sentaban, pero hablaban mucho y no hacían nada. Por eso que el Señor dice y decía a la gente y a sus discípulos y ahora a nosotros. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremendo, qué triste sería, mi hermano, de veras. Qué triste sería decir y no hacerlo. Eso es tremendo, qué triste. Qué triste es decir mucho y no hacerlo. Y por esa razón el Señor Jesús les decía a ellos, usted lee todo el capítulo 23 del Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo según Mateo, allí el Señor Jesús les trata de panteones blanqueados, de guías ciegos. Y tenía razón el Señor. Tenía razón porque los estaba confrontando. Y ahora Él quiere que usted y yo sigamos haciendo lo bueno. Cueste lo que cueste, sigamos haciendo lo bueno. Para poder
agradarle a Dios en esta tierra y que su nombre sea glorificado en esta tierra también, y que un día estaremos con Él eternamente y para siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Queremos estar un día con el Señor? Amén. En esta mañana, démosle gracias a nuestro Dios. Te damos gracias, eterno Dios, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque a cada momento nos enseñas, nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias. Pero que también, Señor, te pedimos que tú nos des esa sabiduría, que tú nos des ese sentir y que no nos cansemos de seguir haciendo lo bueno. Porque el seguir haciendo lo bueno, Señor, nos caracteriza que somos de ti, que somos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, danos fuerza, valor, entendimiento para poder, Señor, seguir haciendo lo que dice tu eterna y bendita palabra. Padre Celestial, oramos por todo tu pueblo en general. En el nombre de Jesús, gracias. Que la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.